Hola, muy buenos días. Nosotros somos Rubén Robles, Jimena Tapia, Brígido Félix y yo Sofía. Y el día de hoy les estaremos hablando acerca del México posrevolucionario y cómo sus distintos aspectos en la sociedad se pueden relacionar con el México presente. El periodo posrevolucionario, como su nombre indica, limitado por finales de las luchas revolucionarias y la promulgación de la Constitución, presentó numerosos cambios dentro de la sociedad mexicana debido al cambio en el pensamiento de los líderes. Ahora sí, para comenzar con el tema, explicaremos los distintos rubros sociales, políticos y económicos del México posrevolucionario. En cuanto al aspecto político, después de muchos años de conflicto armado, y aunque no desaparecieron todos los problemas, la situación mexicana viró hacia una mayor tranquilidad política. Los gobernantes surgidos de la revolución tuvieron como primer objetivo el estabilizar el país y dotarlo de instituciones más modernas. México pasó del caudillismo al presidencialismo, aunque en la práctica acabaría provocando la aparición del Partido Revolucionario Institucional, o por sus siglas PRI, que gobernó durante 7 décadas seguidas. Esto permitió a los gobernantes dedicar los recursos hacia la mejora económica del país, lo que daba estabilidad a la nación. Durante este periodo, la situación política tomó un nuevo camino. La fundación de los nuevos partidos políticos definió la influencia que tendrían las organizaciones obreras. La Revolución Mexicana, aparte de sus consecuencias políticas, supuso un cambio de las estructuras sociales del país. Hasta esa fecha, a pesar de los intentos de algunos mandatarios, existía una parte de la población afectada por la pobreza, sin educación y con pocos derechos. Por un lado positivo, fueron establecidas las misiones y funciones del ejército mexicano para defender la integridad y la soberanía de la nación, además de garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. Igualmente, hubo una mayor presencia de la reforma agraria, la cual se encargó de entregar latifundios y tierras a cientos de campesinos donde se crearon comunidades. Mediante el ámbito económico, durante esta época hubo un gran aumento de impuestos dentro del comercio al exterior, lo que creó una reorganización estructural en la economía que se incorporó en modelos liberales del comercio mundial. En sí, se organizaron las diferentes ramas de la economía. Durante el mandato de Obregón, se incentivó la repartición de tierras para los campesinos e impulsó económicamente a los pequeños propietarios agrícolas que permitió establecer movimientos campesinos. Incluso promovió una reforma agraria, basada en expropiación y latifundios y el reparto de las tierras. Plutarco Elías Calles logró que se impulsaran mecanismos que le permitieron fortalecer la infraestructura y el sistema de comunicaciones del país. Por ejemplo, se hicieron carreteras, se creó la primera línea aérea, fundó la escuela médico-veterinaria, construyó presas, sistemas de riesgo y numerosas escuelas rurales. Además, se apoyó la creación del Banco de México en 1925, apoyándose de diferentes bancos y comisiones. Situación actual en los mismos rubros. Consideramos que México, a partir de esta época, ha tenido ciertas mejoras, pero estas no han sido suficientes para un cambio en el que el país vive en buenas condiciones, con justicia y estabilidad económica. La situación actual es bastante similar a la que fue durante este periodo. Político. Una de las diferencias políticas que nos distinguen de aquella época es la inestabilidad de la misma, pues los presidentes en aquella época se cambiaban frecuentemente, debido a que cualquier acción que le desagradaba a algún otro político era razón para ser fusilado. También otro motivo por el que no se lograba terminar el periodo presidencial es que los gobernantes solían ser egoístas, únicamente pensando en sí mismos, lo que los llevaba a acciones como tener el control uno solo, agregando también la no reelección que estaba impuesta durante estos años, como fue el caso que se desarrolló durante el Maximato. Los partidos también fueron un avance muy importante que se creó en esta época, y que actualmente también son utilizados como forma de gobierno. Entre ellos, lo que son el partido del PAN, PNR, actualmente conocido como PRI. A pesar de aún llevarse a cabo, han cambiado muchos aspectos que los caracterizaba, debido a que la forma de pensar actual se diferencia mucho de la que fue en aquellos años, como lo es la religión mencionada anteriormente. Social. Otro suceso que abarca lo social que nos separa de aquella época es la conocida Guerra Cristera,
en la que no se permite la práctica de la religión católica y los derechos para quien la ejerciera no eran los mismos. Actualmente cada quien es libre de practicar la religión, incluso muchas otras, sin que ninguna dirija las acciones del país. Se resuelven los conflictos del país de una forma más civilizada y con menos agresión. En cuanto a los aspectos económicos, en cuanto a la situación actual, el país ha tenido diversos cambios que actualmente no se encuentra totalmente estabilizado, pero si comparamos el dinero y la forma en la que nos organizábamos en aquel tiempo, podemos observar una notable diferencia. Esto en la forma en que se han desarrollado las ciudades, carreteras, transportes, edificios, y podemos decir que en este periodo el país comenzó a tener un poco más de estabilidad, y no únicamente en la economía, sino que en la política, a lo largo de los años. Pero esto no ha sido suficiente para tener una estabilidad política, social, económica, completa y mucho menos justicia. Llegamos al acuerdo en el que opinamos que México ha evolucionado bastante desde aquel entonces. En cuanto a la estabilidad política, mejoró mucho. En la actualidad se ha cumplido el periodo presidencial determinado. Mucha de la tecnología se marcó mucho durante esta etapa, como lo son las carreteras, transportes o avances tecnológicos que mencioné anteriormente que facilitan nuestra forma de vivir. Ha cambiado la forma en que nos organizamos, la libertad de decidir qué es lo que queremos creer y lo que queremos para el país. Consideramos que en el futuro nos encontraremos con muchos retos, pues tendremos que mantener que el gobierno pueda caer en malas manos, volver a encontrarnos en la situación en la que nos encontrábamos antes y mantener la estabilidad política, mantener los avances y crear muchos nuevos, siempre y cuando exista una constitución que podamos seguir al pie de la letra y se cumpla lo propuesto en ella, se podrá mantener el país e incluso mejorar.